Hola, mi nombre es Luis Alejandro Cáceres Dávila, pertenezco al PNFT sección 1 de la UNETI, Unidad Curricular Física, y hoy les estaré hablando sobre mecánica cuántica, específicamente sobre el principio de indeterminación de Heisenberg. ¿Qué es lo que establece o qué es lo que dice este principio? Bueno, este principio afirma que no se puede saber con precisión ciertos pares de variables físicas, como lo podría ser la posición y el momento o la velocidad de un objeto dado. ¿Por qué pasa esto? Pues este principio dice eso, porque bueno, al momento de hacer una medición en lo que de una partícula, es decir, cuando observamos una partícula, lo que podemos saber de ella es su velocidad y su posición exacta. Pero al tratar de medir mejor la posición exacta de esa partícula, sabremos menos sobre el momento o la velocidad de esa partícula. ¿Por qué? Porque todos los objetos se comportan como una partícula y una onda al mismo tiempo. Por eso, si conocemos más de un parámetro, conoceremos menos de otro. En la vida diaria y cotidiana no notamos este principio, ya que bueno, las variaciones son tan pequeñas que em, para, para el tamaño que nosotros manipulamos en la vida diaria, como lo podría ser una mesa, eh, un lápiz, es demasiado grande en comparación a esas partículas que sí son afectadas por el principio de Heisenberg. ¿Por qué? Porque las distancias son más pequeñas y hay que tenerlas en cuenta. Pero podemos ver un ejemplo similar donde se tiene que realizar por lo menos una lámina de 4 metros cuadrados, de un área de 4 metros cuadrados. Bien, se sabe que la lámina tiene alto y ancho, entonces de esa forma podemos determinar el área. Si yo hago que el alto sea 1, entonces el ancho debe ser 4. Si el alto es 2, el ancho debe ser 2. Y si el alto es 4, el ancho debe ser 1. De esta misma forma funciona la fórmula de la inecuación de el principio de Heisenberg o en sí el principio de Heisenberg. Al subir una variable, la otra bajará y al bajar una, la otra subirá simultáneamente y viceversa. De esta forma podemos entender más o menos cómo funciona el principio de Heisenberg. ¿Por qué? Porque al conocer mejor un parámetro, desconoceremos más del otro parámetro. Pero, bueno, también un experimento que puede confirmar este principio podría ser al observar una partícula. Si queremos saber, si estamos observando la partícula y queremos saber más sobre su precisión, es decir, queremos verla mejor para precisar más el lugar exacto, tendríamos que aplicar una luz más intensa a la partícula para verla mejor. Pero si hacemos eso, recordemos que la luz está conformada de fotones. Esos fotones van a chocar contra la partícula y afectarán su momento. Por lo tanto, la velocidad o el momento que nosotros podamos estar viendo de la partícula no será la real, no será la velocidad real de esa partícula. ¿Por qué? Porque esa velocidad fue afectada por la luz intensa que aplicamos sobre la partícula. De esta forma estaríamos sabiendo más sobre el lugar exacto donde está la partícula, pero menos sobre el momento. Y viceversa, si quisiéramos saber más sobre el momento, aplicaremos menos luz, una luz más suave, pero sabremos menos sobre el lugar exacto donde está la partícula. ¿Por qué? Porque no la podremos ver bien. Y bueno, la ecuación que establece el principio de indeterminación en verdad no es una ecuación, resulta ser una inecuación debido a que este no tiene el igual, sino que tiene mayor igual que pertenece a las inecuaciones. Esta se conforma, bueno, esta está escrita de la siguiente forma, pues podemos ver lo que es el delta x y el delta p. El delta x es la indeterminación de la posición y el delta p es la indeterminación del momento de la velocidad. Entonces estaremos, y la h vendría siendo la constante de Planck. Entonces estaríamos hablando que la indeterminación de la posición por la indeterminación del momento es mayor o igual a la constante de Planck entre 4pi. De esta forma, pues podemos realizar los ejercicios prácticos sobre el principio de indeterminación y confirmarlos pues, teóricamente. Y bueno,
Ahora vamos con un ejercicio resuelto. Primero con el planteamiento. Si la componente x de la velocidad con que se mueve una partícula de masa 2 por 10 a la menos 4 kilos se ha medido con una indeterminación de más o menos 10 a la menos 6 metros sobre segundo, ¿cuál es entonces la indeterminación con la que podemos localizar la partícula a lo largo del eje x? Bueno, primero que todo tenemos que identificar lo que es, bueno, nos están dando la masa y no nos están dando la indeterminación del movimiento, del momento, pero nos están dando la indeterminación de la velocidad. Y bueno, sabemos que, bueno, en esta otra lámina, sabemos que la indeterminación del momento se obtiene multiplicando la masa con la velocidad. En este caso, la indeterminación de la velocidad. Haciendo esa multiplicación obtendríamos la indeterminación del movimiento. Entonces tenemos en cuenta que tenemos estos dos valores en el planteamiento, la indeterminación de la velocidad y de la masa. Entonces tenemos la fórmula, es decir, la inecuación del principio de incertidumbre, que es la incertidumbre de la posición por la incertidumbre del momento, es mayor o igual a la constante de Planck entre 4pi. Calculamos la indeterminación del movimiento y obtenemos que se multiplica la masa por la velocidad. Despejamos la masa porque es una constante y bueno, quedaría la masa por la indeterminación de la posición por la indeterminación de la velocidad mayor o igual a la constante de Planck entre 4pi. Despejamos tanto la masa como la indeterminación de la velocidad dejando la indeterminación de la posición sola, que es lo que queremos calcular. Luego de eso, bueno, ya está aquí despejado. Solamente tendríamos que, bueno, solamente tendríamos que reemplazar los valores. La constante de Planck son 6,62 por 10 a la menos 4. 4pi, bueno, es una constante. Lo que es la indeterminación de la velocidad nos dieron que es 10 a la menos 6 metros por segundo. Y la masa que son 2 por 10 a la menos 4 kilogramos. Haciendo toda esa operación tendríamos que la indeterminación de la posición sería 2,64 por 10 a la menos 25 metros.